contamos con la presencia de la licenciada Susana Novitsky, psicóloga y psicopedagoga, y la licenciada Mónica Pereira, psicopedagoga. Ambas integran el equipo de orientación escolar del Distrito Escolar Séptimo. Las invitamos para conversar sobre algunas preguntas que nos replanteamos en el equipo de maestros bibliotecarios en la zona B del Distrito Escolar Séptimo y Octavo, en el marco de la Semana de la Familia y la Escuela. En principio, muchas gracias por este tiempo que nos destina. La situación sanitaria nos sorprendió a todos y fue necesario un gran esfuerzo, organización y empezar a tender puentes para poder unir voluntades y para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación que nos toca vivir. Inédita, porque la verdad no tenemos experiencia de situaciones semejantes. Y se nos ocurre hacerles una pregunta, es ¿qué opinan de la educación virtual en general y en el contexto que nos toca vivir, el de la emergencia sanitaria? Le doy la palabra a Susana. Bueno, fundamentalmente nosotras lo que venimos viendo es que más allá de el trabajo que por ahí en algún momento ya se venía dando, que tenía que ver con el trabajo en informática, este último tiempo marcó un incremento mayor y así como trajo muchos elementos positivos, también trajo ciertos cuestionamientos que tienen que ver con la desigualdad que quedó marcada en el sistema educativo. De hecho, y no es casual que ahora quieran abruptamente volver a las clases, porque hay muchos niños que se han perdido y que han perdido la conexión. Fundamentalmente, sabemos que como todo lo que sea la educación virtual, es interesante pensarla en función de la información que le da a uno actualizada en el momento, pero también hay que tener mucho cuidado de dónde se utilizan esas fuentes y de dónde, o sea, es muy importante cotejar que esa información sea veraz. ¿Qué pasa? En el sistema educativo, un niño no está acostumbrado a estudiar solamente. Somos seres sociales por naturaleza. Entonces, evidentemente, necesitamos de un otro adulto que nos regule, que nos ayude, que nos guíe. Y este es el docente, está en la escuela representada por la función del docente. Es muy difícil para los padres, y ha sido muy difícil para los padres este año, cumplir ese doble rol, esa multiplicidad de tareas con las cuales se ven actualmente. Esto trae aparejado muchas consecuencias para los chicos. Consecuencias desde el ámbito físico o emocional fundamentalmente, porque fue y es un cimbronazo total para el adulto y para los niños. Y uno tuvo que ir aprendiendo rápidamente distintos manejos de la información, a lo cual no siempre se podía estar ayornado rápidamente. Se puede hablar de distintos modos en todo lo que es, de qué manera esto repercute en la escuela. Si bien sabemos que la educación virtual es positiva, no es el único medio, ni reemplaza bajo ningún concepto al docente, bajo ningún concepto. El rol docente yo creo que nunca más claro que este año y en esta pandemia quedó demostrado el valor tan importante de la función docente y de lo que implica lo que es la escuela como institución. Bueno, hay mucho más para poder hablar con respecto a estas otras inquietudes. Por ahí Mónica tenga algunas cosas más para nombrarnos. A ver, Mónica. Bueno, la educación virtual considero que es el futuro. Es un formato en donde tanto los docentes como estudiantes pueden interactuar en diferentes espacios al presencial.
es importante que los profesores no intenten transponer las mismas prácticas que utilizaban en el sistema clásico o en las clases tradicionales. La interacción se redefinió y entonces podemos pensar en dos términos, en una clase sincrónica, donde la respuesta va a ser inmediata entre los alumnos y los profesores, y un tipo de comunicación asincrónica, donde uno tiene que esperar un poquito más la respuesta. También facilita los aprendizajes cooperativos, siempre que la propuesta sea relevante y creativa. La empatía con el material que se va a utilizar son los factores de motivación. En la enseñanza virtual, como en otros modelos educativos, se supone el acompañamiento del tutor es fundamental. Podrá ser un maestro, un profesor, pero también puede ser un compañero, un amigo, con el cual podamos reflexionar, intercambiar ideas, trabajar sobre lo aprendido para reforzar los procesos de aprendizaje. Es muy importante poder atender a los distintos estilos de aprendizaje con que los chicos pueden apropiarse del conocimiento. En la educación virtual tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas aparece como una nueva forma de comunicación, ahorramos tiempo, dinero, permite acceso a personas que están en zonas muy alejadas o que no viven en las grandes ciudades. Es otra forma de estudiar. No todos necesitamos herramientas para poder apropiarnos, necesitamos de una computadora, de contar con internet. Y dentro de las desventajas, como decía Susana, aparece instancias donde uno está solo, donde necesita tener disciplina, poder comprometerse con lo que está haciendo. No todos los campos o las áreas de conocimiento permiten una formación virtual, donde aquellas actividades o carreras que demandan una problemática de práctica generalmente no nos facilita. Y otra de las cuestiones que no debemos olvidarnos es el exceso de pantalla, que no es algo recomendable para estar demasiadas horas los niños vinculados frente a la pantalla. Muy interesante toda la descripción que nos hiciste. Bueno, y ahora me gustaría preguntarle qué recomendaciones les podrían dar a las familias, con el fin de, bueno, ya llevamos recorrido más de 200 días, ¿no? Pero no sabemos, porque estamos en un momento de redefinición y no sabemos si seguimos con esta modalidad o va a haber otra, o va a ser terminada o no con la presencialidad. Esto se estará resolviendo en estos días, pero entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las familias para sobrellevar esta situación de educación virtual con sus hijos? Bueno, fundamentalmente escuchar a los chicos, escucharlos y no solamente eso, tratar de preguntarles a veces, cuando ellos, ya sea, preguntarles cómo se sienten, mostrarse, o sea, básicamente dar un mensaje esperanzador. Hay que evaluar que ellos también no están pasando buenos momentos, que esta situación de encierro que puedan sentir en algún momento no implique el temor a la vida. Y fundamentalmente estar atentos a cualquier manifestación que se dé en ellos, ya sea de orden físico o emocional. Por ejemplo, las manifestaciones de orden físico que pueden ser cuando deja de hacer las cosas que hacía habitualmente, tener en cuenta esto. Si empiezan a tener trastornos del sueño, si comienzan con regresiones, por ejemplo, si controlaban en niños pequeños, si controlaban esfínteres, o no controlar, o querer volver a prácticas regresivas, o tener trastornos en la alimentación,
o de pronto manifestar reacciones de rabietas, enojos, mal humor, desgano, apatía. En adolescentes, por ejemplo, estar todo el día durmiendo o no pudiendo conectarse o negando situaciones o no queriendo escuchar sencillamente, o principalmente tener en cuenta si hay auto y heteroagresiones, que puede ser. Muchas veces se confunde que en los niños, cuando son rebeldes, cuando gritan, se enojan, lloran, se confunden y ese tipo de conducta encubre muchas veces un estado depresivo. Esto no siempre se toma en cuenta. Es muy importante que los padres estén atentos a esto, que se muestren también como figuras de autoridad, pero que les den seguridad, que puedan poner en palabras que lo que ellos también sienten, que son vulnerables ellos también, los papás, y que ellos también puedan estar atravesando una situación difícil, pero que en la medida en que haya confianza hacia el futuro, de alguna manera van a poder resolver las distintas situaciones que vienen atravesándose. Hablar también del tema de las enfermedades y hablar un tema no menor, que es el tema de la muerte. Que muchas familias en este momento están atravesadas por estas situaciones, que evidentemente elaborar duelos implica mucho tiempo y poder entender que muchas veces los momentos de tristeza o de llanto que puedan tener que ver con una manifestación de elaborar este proceso de duelo. Por otro lado, es muy importante para los chicos en general poder establecer una organización en rutinas. Esto es un organizador muy importante para las familias. ¿Por qué? Así como el niño estaba acostumbrado a ir a la escuela, despertarse a determinada hora, llevar cierta rutina, desayuno, almuerzo, merienda, cena, es importante que aún en las casas se mantengan ciertas rutinas, porque son ordenadores. Lo mismo que también poder establecer dentro de la casa, porque hay muchos padres que tienen que trabajar en las casas, ver la posibilidad de que puedan haber espacios individuales para poder trabajar. Así sea que tienen que fluctuar estos espacios, pero saber, bueno, yo voy a anticiparse, yo voy a trabajar en tal lugar, reordenar, para evitar el caos, porque el caos lo único que trae es más confusión. Y esto desordena y vemos a papás muy exacerbados. Lo estamos viendo en distintas situaciones, de hecho lo vemos en la calle. Y otra de las cosas de poder trabajar es justamente los miedos respecto al medio exterior. O sea, los miedos que pueden sentir los niños, o sea, la seguridad que sienten en torno a las casas, a estar en la casa, pero a veces sienten ese miedo a salir al exterior porque el exterior es vivido como algo amenazante. Entonces, de alguna manera, estos espacios que se han habilitado para que los niños puedan salir, jugar, estar y compartir con otros en una plaza, en pequeños grupos, de a poquitos, poder establecer estas redes, aún estando en la casa, con familiares, llamar, hacer videollamadas, tener conexión con los distintos familiares, o amigos, amigas, tíos. Es muy importante todo ese entorno que aún en esta virtualidad ayuda y contiene. Habría mucho más para poder hablar, pero bueno, me parece que básicamente eso es algo como prioritario a tener en cuenta. Muchas Bueno, gracias. no, por favor. La palabra, Mónica. Bueno, yo voy a pensar los tips en función de mi área, o sea, de la psicopedagogía. Entonces, los padres no pueden ocupar el rol del docente en las conversaciones curriculares que instala la escuela en el proceso de aprendizaje. Sí van a ser los facilitadores
entre el niño y el docente. Este tiempo para los padres ha sido una oportunidad para generar encuentros con sus hijos. La familia tiene en este momento el desafío de acompañar las tareas escolares, ayudar a organizarlo en cuanto a tiempo y espacios, que haya momentos para otras actividades en familia, como puede ser, por ejemplo, jugar, formar parte de una actividad como arreglar las plantas, invitarlos a la cocina, donde se podrá leer una receta, aprender a medir, ir a hacer una compra, enseñarles el manejo del dinero, incentivar las habilidades que los papás van viendo, que los chicos tienen posibilidades, porque siempre los aprendizajes empiezan en casa y después van a ir progresando y haciéndose más específico en otros ámbitos por fuera de la familia. Establecer rutinas fijas pero no inflexibles. Que el niño sepa cómo va a transcurrir el día es muy importante. Podrán tener una grilla donde el niño tenga acceso a conocer cuál va a ser el desarrollo del día, qué actividades van a hacer juntos, cuáles van a ser separados, con pantalla, sin pantalla, en qué momento se juega. Para los más pequeños sugiero por ahí el uso de pictogramas. Animarse con los chicos a enfrentar el proceso de aprendizaje. Y en esto, en relación, hago una diferenciación entre guiar y hacer. El guiar es que los papás puedan acompañarlos en la lectura de las consignas, leerlas las veces que sea necesaria, ayudarlos a pensar alguna actividad que no se entendió en un ingreso al Zoom, por ejemplo, pero no hacer la tarea por ellos, porque lo que necesitamos formar es el rol de alumno. Entonces es necesario que los papás puedan acompañarlos y no vivir una cuestión de que el niño no pueda resolver una situación como una frustración, sino una posibilidad que al día siguiente se puede continuar insistiendo y que siempre hay posibilidades o otras intervenciones o el docente siempre a disposición para que acompañe esos aprendizajes que no llegaron a lograrse con la familia. Establecer límites. Los límites son muy importantes. Compartir juegos en familias, incentivarlos a que logren, que con esfuerzo se logran saberes o aprendizajes nuevos. Algo que se está planteando mucho en las familias es que los chicos están teniendo cierta resistencia al ingreso al Zoom. Entonces, en relación a esto, lo que pensaba es que las familias puedan interiorizarse sobre los nuevos temas para que ellos puedan investigar en casa, saber hacia dónde apunta ese conocimiento para acompañarlos y poder acercarles una propuesta en relación a ese tema. O, por ejemplo, los chicos deben saber también que no siempre hacemos lo que nos gusta y que tenemos que hacerlo igual. Y algo fundamental es la motivación, ¿sí? Que ellos estén motivados y con el deseo de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, ahora me gustaría que nos dejaran un mensaje con miras a la educación acerca del futuro cercano que tenemos que atravesar. A ver, ¿cómo nos pueden ayudar? Te doy la palabra, Susana. Bueno, fundamentalmente de parte de todos, o sea, principalmente para los padres, poder entender que hablar claramente con los chicos que estamos atravesando una situación totalmente inédita, mundial, que no estábamos preparados nadie para todo esto, que es una situación de mucha movilización, pero también de cambio. Y siempre
todo cambio tiene la posibilidad de justamente modificar, recrear, crear y de permitir muchas posibilidades. Creo que hay que tomar esta etapa que tiene que ver con que los niños, y de hecho lo hemos escuchado muchas veces cuando tenemos entrevistas con adultos o a veces uno escucha niños donde dicen, estoy contento porque tengo a mi mamá o a mi papá todo conmigo. Y realmente esto se tiene que entender como que dentro de todo lo negativo que pudo haber traído esta pandemia, ver el lado positivo, y es no perder nunca las ganas ni de jugar, ni de crear, y permitirse inventar, permitirse descubrir nuevas cosas. Principalmente es una gran oportunidad para vencer los miedos, entender que van a haber que uno tiene miedos, pero hay miedos que son razonables, hay emociones que son positivas, hay situaciones que nos suceden. ¿Por qué? Porque tener una emoción de algo, sentir, generalmente no todos son negativos, y nos alerta. El tener determinadas emoción nos alerta para poder defendernos ante una posible agresión y utilizar esto que tanto se habla, que es la capacidad de resiliencia. ¿Por qué se habla tanto en esta época y hay publicidades que lo mencionan? Porque justamente, aún ante la peor adversidad, siempre se pueden hacer cosas positivas. Siempre uno puede crear, inventar. De hecho, grandes invenciones se han hecho en épocas de grandes crisis. Entonces me parece que hay que tomar lo positivo de todo esto para poder realmente ver que en realidad la función de los adultos es mostrar, ser figuras representativas para los niños, que tenemos que mostrarles seguridad, no menos de, sí, mostrar que tenemos temor, miedo, pero lo importante es no considerar que ese miedo tiene que ser paralizador, que uno es humano, que le pueden pasar estas cosas, que los papás no tienen por qué saber todo de todo, que van a haber cosas que no las sepa, y que muchas veces permitirse mostrarse como humanos, mostrarse al niño que uno también, a veces hay cosas que no las sabe, hay cosas que tiene miedo, hay cosas que la van a ir transitando juntos. Entonces me parece que esto sensibilizó, y estoy convencida que a nivel escuela, cuando nos toque volver, seguramente vamos a ser todos diferentes, absolutamente todos, porque no vamos a encontrar la misma escuela de la cual dejamos en marzo de este año, y seguramente vamos a estar más sensibilizados y vamos a valorar quizás cosas que hasta ahora no las habíamos valorado o las dábamos por sentado. Yo creo que a esto me refiero cuando digo es una gran oportunidad para todos. Creo que la palabra Bueno, las clases nunca se discontinuaron. Siempre la escuela estuvo dispuesta a establecer el vínculo con las familias, sostener el vínculo con las familias de una manera u otra. Fue en un principio a través de llamados telefónicos, del chat, de la entrega de canastas, de enviar material impreso a los chicos. Después se fue avanzando y se pensó en diferentes estrategias para que los chicos tuvieran un contacto más directo con sus profesores y que seguir aprendiendo a pesar de las grandes diferencias que significó la pandemia. Sabemos que hay muchos niños que quedaron por fuera. Hoy está el gobierno fuertemente trabajando con miras a poder acercar el conocimiento a estos niños.
se avecinaban nuevos tiempos donde la educación se pensara, como empezamos conversando nosotras, con una mirada de una educación virtual, pero no estaban los recursos. Entonces, digamos, que algunos niños quedaran por fuera se debió a falta de recursos, tanto de profesores como de familias, de niños. Es necesario repensar la educación para salvaguardar el aprendizaje de todas las chicas y los chicos, con énfasis en la equidad, en la inclusión, en las dimensiones académicas y fundamentalmente en lo socioemocional. Pensamos escuelas abiertas, ojalá sea muy pronto, y donde todos los maestros puedan recibir a sus alumnos. Y el mensaje que quiero dejar a los papás es que los niños van a ser acompañados en sus aprendizajes. Digamos, la propuesta que la escuela está pensando para poder acompañar a los chicos es un espacio para poder contenerlos a todos, que todos los niños queden incluidos y además que se respeten los aprendizajes que cada uno de ellos pudo hacer. Gracias. Bueno, agradezco y valoro mucho este tiempo que me destinaron en dar la palabra. Y nos vemos en la BIDI, que es la Biblioteca Digital, porque leer abre mundos. Leer es tu derecho. Andrea Sina es licenciada en Psicología junto a Noemí Furman, psicopedagoga, son parte integrante del equipo de orientación escolar más conocido como el EOE. Bueno, bienvenida a la Biblioteca Digital. Le vamos a hacer una entrevista. Le va la primera pregunta y puede empezar o Andrea o Noemí. La primera pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre la educación virtual en tiempo de distanciamiento social? Bueno, si quieren lo empiezo diciendo algo. Bueno, un poco la pandemia nos puso frente a un nuevo escenario, ¿no? Y ahí tuvimos que empezar como a ver cómo acercarnos a los niños y a las niñas de una manera diferente. Creo que que la herramienta de la virtualidad ofrece cierta flexibilidad en el manejo del tiempo, a la hora de estudiar, el lugar al cual se realiza la conexión para estudiar, cierta autonomía en relación al proceso de aprendizaje es lo que nos da, pero la educación virtual nunca va a pasar a la presencialidad. Es importante para aprender la interacción del docente con el alumno, porque no se trata solamente de transmitir conocimiento solamente a través de la pantalla, sino que, la figura del docente acompaña al alumno, evalúa los procesos de construcción de habilidades de los niños. Entonces, en ese sentido, me parece que como herramienta es válido, pero me parece que el docente tiene que estar presente ahí, ¿no? Desde lo presencial. Uh-huh. A ver, yo quiero agregar, un poco estuve pensando a raíz de que íbamos a tener este encuentro, pero además a lo largo, ¿no?, del tiempo, esto sería como una educación a distancia, ¿no? O lo que antiguamente se llamaba educación a distancia, y yo en mi caso he tenido una experiencia de ser alumna a distancia de un curso que he hecho hace varios años, sabiéndolo con anticipación que iba a ser la modalidad distancia, ¿no es cierto? Que no, nos íbamos a encontrar casi nada con aquellos que eran nuestros tutores o profesores, y no por eso dejé de sentirme perteneciente y compartir cosas. Son fenómenos contradictorios que me pasan a mí y que creo que nos pasan en general. Yo no sé si llamarlo educación. ¿Qué sería la educación en este caso? Que es un poco lo de Andrea, si educación es acompañamiento, es qué acompañamiento pudimos dar, qué es la educación, sacar lo mejor de otro, / transmitir conocimientos, es todo eso junto y mucho más
son los vínculos. Esto es lo que me trae a mí como pregunta esta pandemia. Muy bien. Perfecto. Va la segunda pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo más? No. Bueno, les digo le planteo la segunda pregunta. ¿Algunas recomendaciones que puedan darles a la familia para sobrellevar esta situación? Bueno, hay muchos tips, ¿no? Como para poder darles a las familias, para que se puedan organizar dentro de las casas en esta situación. Me parece que importante es que los tiempos, tener en cuenta que los tiempos y los espacios se mezclan, ¿no? Así como se mezclan los tiempos y el espacio, se mezclan las personas dentro de la casa. Y entonces me parece como importante poder darnos cada uno nuestro espacio, ¿no? Estamos permanentemente todos dentro de casa todo el tiempo. Y me parece como importante poder delimitar espacios con cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Espacios de trabajo, espacios de estudio. Me parece darle importancia a la comunicación, ¿no? Entre cada miembro de la familia, armar rutinas, hacer acuerdo con el otro, ¿no? Con el resto de los miembros de la familia, donde cada uno pueda decir, bueno, a ver, este tiempo es para el trabajo, este tiempo es para el estudio. Y también como tener un espacio, aunque sea una mesa, ¿no? Si como familia tenemos solamente una mesa para poder trabajar o poder estudiar, bueno, que esa mesa sea el lugar donde, bueno, uno pueda realizar su tarea o su trabajo, ¿no? Referido a los niños, bueno, las actividades escolares, que bueno, que sabemos que las docentes están haciendo llegar. Bueno, y me parece tener en cuenta también los estados emocionales individuales, ¿no? Teniendo en cuenta que los cambios, cambios tan abruptos que vamos teniendo, pueden traer cambios a nivel personal, individual, de cuestión, ¿no? De procesos de modificaciones en el sueño, en el estado de humor. Entonces me parece respetarse cada uno esos momentos, es importante, tenerlos en cuenta, y si vemos que, bueno, estas cuestiones se agravan o se prolongan en el tiempo, buscar ayuda de algún profesional, ¿no? Porque, bueno, es muy común que aparezcan alteraciones así en las conductas o en el humor. Sí. Sí, acuerdo totalmente con Andrea. Digamos, el tema de la comunicación y el tema del encuadre, no visto como una cosa técnica, no el encuadre que usamos nosotros, que teorizamos nosotros, una organización. Y no sé cómo cada uno llevará, que no le pasa solo a la familia X, no nos pasa solo a nosotros porque fallamos nosotros, sino que todos estamos con dificultades, todos, ya ahora, por el 7º mes, realmente estamos todos con dificultades. Una mesa, 2 mesas, una pieza, hay gente que están todos en una pieza y hay gente que está sola en muchos metros cuadrados. Es parte de la desigualdad profunda, que es difícil de tolerar, es triste, digamos, es el sistema en el cual estamos, pero esa familia que tienen que estar como pocos y además están vulnerabilizados, ni sentir que están solos porque ellos fallaron en algo, sino porque las instituciones que estaban acompañando precisamente para no hacinarse, para, digamos, canalizar energías, para recrearse, para aprender, están de otra manera. Entonces, es lo que decía Andrea, en el mismo espacio. Entonces, bueno, cada mamá, cada abuela, cada papá habrá buscado recursos de estar en la vereda, de estar, digamos, son recetas como muy básicas que no vamos a dar, pero todos hemos desplegado recursos creativos mirando solamente en la cuadra de la casa de uno, como estaban los nenes saltando y jugando. Sí, yo creo que no hay que sobreexigirse, ¿no? Eso que dice Nomi, tampoco digo, no hay que sobreexigirse porque bastante tenemos ya con padecer la pandemia, el encierro,
todo lo que eso implica. Entonces me parece, bueno, ser flexibles en este punto, ¿no? Y ir buscando, como dice Nomi, a lo mejor, bueno, cada uno de nosotros fue buscando lo que creyó mejor, la mejor solución a determinados inconvenientes que se iban presentando dentro del ámbito familiar. Y bueno, un poco se trata de eso, no hay recetas, no hay nada mágico, es el día a día, es ir viendo, bueno, qué posibilidades voy teniendo hoy. Me parece que se trata un poco de eso, ¿no? No culpabilizarse, lo que, agrego a lo de Andrea, refuerzo lo de Andrea, es lo que puedo hacer ahora. Hay cosas ya funcionarán de otra manera, veré con quién puedo hablar. Cuando nos reciban a todos en las escuelas, las mamás o papás van a poder hablar todos juntos de lo que les pasó. Ahora hay que hacer esto. Bien. Bueno, por último, la tercera pregunta que les voy a pedir cuál sería el mensaje que pueden dejarles a las familias, ustedes como profesionales. Un mensaje. No te escuché bien. ¿Un mensaje? Un mensaje, sí. Bueno, un poco esto tal vez, ¿no? Esto que recién hablábamos con Nomi. Me parece que esto de no sentir culpa, que estamos todos en la misma situación, que esto no le pasa a una familia determinada, sino que nos pasan a todas las familias. Y que bueno, cada una seguramente con particularidades, ¿no? Con características individuales, pero bueno, que se puede, que hay que seguir adelante, que hay que ver el día a día y ir resolviendo en la medida que vayan apareciendo algún tipo de dificultad. Me parece que es un poco esto. Pero bueno, hay que también cultivar mucho la paciencia, porque bueno, son momentos difíciles que estamos atravesando, y bueno, y sabemos que todavía tenemos que seguir cuidándonos. Si bien tenemos que volver a hacer actividad, tenemos que seguir cuidándonos. Entonces me parece importante, más allá de tomar hay que seguir tomando ciertos recaudos, ¿no? Como el cuidado de lavado de manos, barbijo, distanciamiento. Entonces, estamos en la tele, que bueno, que hay que seguir sosteniéndolo más allá de que volvamos a la presencialidad, de que estemos en la calle, de que tengamos algún tipo de actividad. Me parece que es lo importante. Cuidar nuestra salud, la salud de todos los que queremos también, de los que tenemos al lado. Bueno, no, yo agregaría una dosis de paciencia, que es paz, conciencia, mucha paciencia con uno mismo y con los demás. Si uno se da el tiempo, se espera a uno mismo, que es dificilísimo para nuestra época ansiosa, ansiógena, para nuestra cultura, que es difícil, es probable que a los demás les podamos dar la paciencia, digamos, tengamos más tolerancia para los demás. Es un año dificilísimo, compartimos todos, es un año muy difícil, entonces por eso se me ocurre como mensaje, no como receta, el tema de la paciencia y del cuidado que dice Andrea, ¿no? Paciencia y cuidado, cuidado y paciencia. Por ahora. Claro. Y leer mucho, leer en las bibliotecas, leer mucho. No escuchar tantas noticias negativas tampoco, que eso... No escuchar tantas noticias y leer más libros y novelas. Muy bien. Bueno, les agradezco un montón a las dos, te agradezco a Andrea, te agradezco a Noemí, integrante del equipo de LEOE, por la visita a la Biblioteca Digital. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Besos. Gracias a todas.